Un saludo a toda la audiencia del Debate Colombia. Espero que estén teniendo una tranquila Semana Santa, que hayan tenido la oportunidad por supuesto, de rezar, que de eso se trata la Semana Santa, al fin y al cabo, ¿no? De acompañar a Jesús en su camino al Calvario, en reconocerlo a Él como el Redentor de nuestros pecados. Eso es la Semana Santa. Más que irse a una playa, más que irse a un centro comercial, tiene que ser un tiempo de reflexión. Y esas reflexiones, por supuesto, son con nosotros, pero también con nuestro entorno. Reflexiones como la del Viernes Santo que nos lleva a guardar silencio y a pensar lo que está pasando a nuestro alrededor. Y ¿qué está pasando a nuestro alrededor? Bueno, el mundo está convulsionado. Sin lugar a dudas, vemos frentes de guerra por doquier. Había pensado enfocarme en este comentario un poco en la situación de Israel, lo que está pasando en Tierra Santa precisamente. Es dramático lo que está ocurriendo allí desde todo punto de vista. Pero quiero enfocarme un poco en otro frente, en el frente, quizá un frente más hacia el oriente, y es el de la guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, y el balance que nos deja después de estos 3 años de invasión por parte de Moscú. Una invasión que Moscú lanzó como un operativo quirúrgico que tardaría días y que ya alcanza 3 años y alcanza más de 150.000 personas muertas. Es una cifra verdaderamente aterradora y no es una cifra exacta, por supuesto. Es una cifra que está en constante revisión y quizá nunca sabremos cuántos han sido los muertos en realidad. Hay una cifra de Naciones Unidas que da cuenta de 673 niños que han fallecido en medio de los combates, en medio de los bombardeos, que no paran, que no cesan, ni en las últimas horas. Pues vale la pena recordar esos 673 y decir basta, porque no podemos darnos el lujo como humanos, como seres humanos, de ver cómo siguen muriendo niños inocentes en ese frente. Por supuesto, y también debo decirlo, me aterran las cifras de niños que han sido eh, asesinados en la franja de Gaza. A través de bombardeos han caído cientos de niños y eso también hay que denunciarlo. Dicho esto y concentrándonos un poco en el tema de Ucrania, pues las últimas noticias dan cuenta quizá del desespero de Donald Trump de no lograr avanzar en esta negociación. Él en campaña dijo que en 24 horas tendría resuelto, si ganaba las elecciones, tendría resuelto el problema de Ucrania. Luego, ya siendo presidente, lo alargó a unos 6 meses. Y lo que vemos en esta última semana es un desespero por parte de Washington de verse estancados en una negociación. Una negociación además en la que han entrado con las rodillas. Esto también hay que decirlo. Eh, y un poco están aplicando esta teoría de al caído caerle. Yo pensaba un poco en la crucifixión de Jesús, ¿no? Cuando los soldados romanos deciden repartirse sus ropas. Y a veces siento que estamos ante un escenario similar con Washington. Quieren, desesperadamente, o condicionan su ayuda, la que ya aportaron además, y la ayuda a futuro, eh, pues la condicionan a cambio de las tierras raras de Ucrania, que es un activo evaluado en billones de dólares, que es un activo muy atractivo para Washington. Eh, y me hace pensar un poco si no estamos ante una situación de estas, ¿no? Ya Ucrania lo ha perdido todo, lo ha perdido todo. Por supuesto que sin la ayuda de Occidente sería
digamos, insostenible la situación de Kiev, pero lo han perdido todo y lo pueden perder aún más. Lo pueden perder aún más porque Washington tiene hambre. Quieren quedarse con las tierras raras de Ucrania y es una situación bastante ridícula. Estados Unidos ofreció ayuda en su momento, sí, en la administración anterior, en la del presidente Biden, ofreció ayuda, la ofreció de manera gratuita, entendiendo la amenaza que es Rusia para los intereses de Occidente. Discutible, bueno, discutible lo que quieran, pero esa ayuda ya se dio y no la pueden estar cobrando a estas alturas del partido, con tierras raras pues que le están quitando, básicamente le están quitando a Ucrania. Pero no han podido concretar esto tampoco. No lo han podido concretar porque a Moscú, a Vladimir Putin, tampoco le interesa demasiado tener a Estados Unidos metido dentro de Ucrania explotando las tierras raras. Recordemos que el argumento de Putin para invadir Ucrania era frenar a la OTAN, pues frenar el ingreso de Ucrania a la OTAN. No quería que la OTAN estuviera en su frontera, en su frontera. Entonces, ahora pues no tendría la OTAN, tendría Estados Unidos ahí metido adentro. Claro, no con una presencia militar, en teoría, pero sí con una presencia muy importante explotando activos ucranianos. Y a Moscú no le gusta eso tampoco. Entonces se ve bastante estancada la negociación y ya empieza a verse el desespero de los Estados Unidos que condiciona esto a que si no hay un avance ni por parte de Moscú ni por parte de Kiev, pues no van a continuar esto y se van a concentrar en otros asuntos, quizá más importantes, más relevantes. Bueno, pues eso es lo que está o lo que ha dicho Washington en los últimos días a través del secretario de Estado Marco Rubio, a través de los distintos portavoces de la Casa Blanca y el mundo pues está expectante de qué va a pasar entonces con esta negociación. De nuevo, lo que le interesa a Washington no es que haya paz, no es que paren los bombardeos por un lado o por el otro. A Washington lo que le interesa en todo esto son las tierras raras, la explotación de los minerales ucranianos. Y de nuevo, volvemos a preguntarnos, ¿no es esto algo así como lo de al caído caerle? Y esto por no mencionar, eso hablando de los soldados romanos, pero por no hablar de Poncio Pilatos, muy a propósito en esta Semana Santa. Recuerden ustedes cuando le pregunta a Jesús, ¿no sabes que tengo el poder de liberarte y aún me respondes así? No fue esa quizá esa actitud de Pilatos o muy similar también a la de Donald Trump con Zelensky. Cuando Zelensky lo visitó en la Casa Blanca, todos lo vimos. ¿No sabes que tengo el poder de liberarte? Quizá es lo que le trataba de decir Donald Trump cuando lo humilló ante todo el mundo en la Casa Blanca. Pues bien, son reflexiones que quedan del tema de la invasión rusa a Ucrania, un pueblo que se ha defendido valientemente de una muy injusta agresión por parte de Rusia. Y bueno, vemos cómo Donald Trump está siendo verdaderamente incapaz de cumplir con su promesa, de parar esta guerra, de lograr un trato en 24 horas, en 6 meses, porque son otros los intereses que tiene Moscú. Moscú sabe que puede seguir aguantando y seguir avanzando y que Trump no va a estar ahí esperando por siempre a que se pongan de acuerdo sobre un cese al fuego. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que es importante seguir reflexionando durante estos días de qué es lo que ha pasado, de qué es lo que está pasando y de qué es lo que irá a pasar en un futuro próximo en Ucrania, un país que, nuevamente digo, ha aguantado. Puede que a uno no le guste Zelensky, que sea un personaje bastante cuestionable en sus maneras, en su política, en su manera de pensar, pero lo cierto es que está liderando un país que está envuelto en una guerra que no provocaron ellos y que han estado aguantando durante ya 3 años, poniendo muchísima sangre, muchísimos muertos, mientras el mundo se sigue preguntando qué va a pasar con Ucrania.